Sí, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta primera intervención, esta inauguración, esta ponencia inaugural del Seminario Doctoral Paz y Valores Europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global. Tenemos el gran placer, el gran honor de contar con nosotros para esta sesión inaugural a quien realmente es la protagonista de este encuentro, ¿no? Y de este seminario, cuyo nombre además y cuyo tema fue elegido por ella misma, Sofía Corradi, Mama Erasmus, Premio Europeo Carlos V, de la cual se podrían decir muchas cosas de su currículum, de su vida. Todas ellas, o gran parte de ellas, al menos algunas están señaladas en la documentación que han recibido todos ustedes. Si bien ella es conocida pues, por algo excepcional, ¿no? Es por haber iniciado, haber promovido el programa Erasmus, que ha cambiado la vida, pues ahora podríamos decir, de 4 millones de estudiantes, 5 millones ya, va subiendo conforme pasa el tiempo, de manera directa, pero no diría solamente eso, porque en realidad ha cambiado la vida de todos los europeos. De esos 5 millones que han disfrutado directamente, de todas las familias, como ha dicho anteriormente la directora general, que han acompañado a esos Erasmus que se iban de sus casas hacia un futuro incierto con objetivo de mejorarlo, y prueba de ello son los resultados. Además de ese millón de niños Erasmus, fruto del programa Erasmus, y creo que es el mayor logro que podemos destacar dentro de su currículum. Fue premiada por ese motivo con el Premio Europeo Carlos V, tratando desde la Fundación de demostrar y de premiar cómo una persona, una ciudadana común en Europa, con ímpetu, con ganas, con buenas ideas, con mucho tesón, con mucha energía, y soy consciente de ello porque la he seguido a muchos sitios y siempre me deja atrás. Entonces, tiene una energía enorme, consiguió que le hiciesen caso en una idea que realmente estaba llamada a cambiar el futuro de Europa y hacer posible, aportar no un granito, sino una gran piedra que consolida este proyecto europeo. Sofía, para nosotros, para la Fundación Academia Europea de Juste, es un honor tenerte una vez más en tu casa, porque esta ya es tu casa, y estamos todos ansiosos de escucharte. La palabra es tuya. Muchísimas gracias. Mi dici tu quando posso cominciare? Io ho scritto, I wrote some notes, but there are... Escribí algunas notas, pero hay un par de cosas que me parece que les he de decir antes de comenzar a hablar del tema que voy a tratar. La primera es mi agradecimiento a la Fundación Europea de Juste y a todas las personas que trabajan en la Fundación. La verdad es que me asombró darme cuenta cómo tan poca gente era capaz de hacer tantas cosas. Son realmente fantásticos. Tal vez sean un equipo pequeño, pero son increíbles. Si se ve la cantidad de cosas que hacen de cara a los resultados, todo lo que han hecho con tan pocos recursos, la verdad, la gente creerá que son muchísimos los recursos que tienen, pero en realidad son muy pocos. Así que muchísimas gracias. No voy a decir ningún nombre porque quiero asegurarme de que no me dejo a ninguno.
Muchas gracias a todos ustedes desde lo más hondo de mi corazón, porque para mí una cosa muy especial es la idea de darle mi nombre a las becas. Imagínense un momento. Beca. La beca es una cantidad concreta de dinero que permite hacer algo, pero cuando se da, no se sabe qué resultados tan enormes puede tener esa beca. Yo he de admitir que a mí me dieron honores, dinero, entrevistas, televisión, pero he de decir que lo que realmente tocó mi corazón como educadora fue la información que yo desconocía al principio de que 10 becas llevarían mi nombre. Permítanme decirles que dentro de 10 o 20 años, si quienes reciben las becas piensan en mí como yo pienso de las personas que me beneficiaron a mí cuando yo tenía 20 años, cuando buscaba empleo, cuando el éxito estaba muy lejano, cuando el mundo parecía que el mundo estaba muy bien organizado sin mí, diría que esta sería mi mayor satisfacción y el mayor honor que cualquier educador podría recibir. No quiero alargarme mucho, simplemente voy a leer el texto y lo haré intentando no extenderme demasiado. No se trata de ser una conferencia exhaustiva, ni mucho menos. Simplemente voy a tocar algunos aspectos importantes, simplemente para estimular al seminario. El título es Erasmus y Erasmus Plus. Nos encontramos aquí para iniciar un seminario y por lo tanto no había preparado una presentación muy elaborada. Simplemente quería presentar una serie de temas pertinentes con el fin de presentar el tema de modo que quede tiempo suficiente para sus reflexiones y sus aportaciones. He de decir que yo he venido aquí para aprender, no estoy aquí para enseñarles a nadie de ustedes. Empecemos con algunas cifras, solo algunas, muy pocas. La mayoría de ustedes ya las saben. Como tal vez sepan, desde el inicio del programa Erasmus en 1987, que fue el inicio oficial, el programa ha permitido el intercambio de aproximadamente 5 millones de estudiantes, lo del millón de hijos de matrimonios Erasmus, como ya se ha dicho. Algo que se sabe menos es que antes, no después, antes de 1987 hubo un proyecto piloto amplio que había empezado 10 años antes, en 1976, el famoso año de la declaración de febrero del 76 de la Comunidad Europea. Y este proyecto produjo más de 500 intercambios como proyecto piloto. La verdad fue enorme.
el nombre que llevaba era los programas de estudios conjuntos, JSP en las siglas inglesas, y era una cosa como un poco el antecedente de lo que después se llamaría programa Erasmus. Las dificultades fueron muchas, los obstáculos innumerables. Era algo novedoso en aquellos momentos y las universidades no estaban preparadas ni mentalmente ni tampoco estaban equipadas para hacer frente a estos proyectos. Lo que es más, la legislación europea no tenía disposiciones jurídicas de ningún tipo. Estábamos en el límite prácticamente de hacer cosas ilegales, o por lo menos no había ley alguna que diera base jurídica explícita a este programa. Siempre hay una indicación en los documentos de la Unión Europea, la base jurídica, pues no había base jurídica alguna. Teníamos que actuar sin ser capaces de encontrar en los tratados de Roma mención alguna sobre esta cuestión. Como les decía, el nombre del proyecto piloto es JSP en inglés. Los programas de estudio conjuntos, todo el mundo conoce Erasmus, pero JSP no lo conoce nadie, pero era como les decía, estos programas de estudio conjuntos, pero que duró más de 10 años. Fue un proyecto piloto de lo que después sería el Erasmus. Tengo una lista de los ámbitos en los que estos proyectos se aplicaron para los intérpretes. Vayan al párrafo correspondiente. Pese al éxito de este proyecto piloto, los primeros años el Erasmus avanzó lentamente. Imagínense que el estudiante número 1 millón se celebró en 2007, lo que supuso 20 años. Mientras que ahora 300.000 alumnos adicionales hacen el intercambio cada año, lo que quiere decir que cada 3 años el número total de estudiantes Erasmus aumenta en 1 millón. Se tardaron 20 años para llegar al primer millón y ahora cada 3 años aumenta en 1 millón el número de estudiantes. Como todos sabemos, desde 2014 Erasmus Plus ha ampliado su alcance con el fin de incluir todos los programas previos de carácter europeo para incorporar también organizaciones de distintos tipos, incluidos los gestores, los trabajadores, etc. Y ahora varias de sus actividades no conocen fronteras, lo que es algo fantástico, porque en mi idea inicial Erasmus nunca se consideró como algo solamente europeo. Yo siempre lo consideré como algo universal. Esperaba que el apoyo viniera no solamente de la Unión Europea, sino de la UNESCO, que es el organismo de cultura y ciencia de las Naciones Unidas. Pero en aquellos momentos la UNESCO se encontraba en una crisis, no hacían mucho, y sin embargo la Unión Europea estaba creciendo
rápidamente y tuve la suerte de tener el éxito de que la idea fuera acogida por la Comunidad Europea. Entonces no era Unión Europea, ya saben que ha cambiado de nombre, era el Mercado Común Europeo, etcétera, etcétera. En 2014, y pese a la crisis económica mundial tan bien conocida, el presupuesto del programa aumentó un 45%. Cuando escribo 45%, pienso, ¿querrá usted decir 4,5? No, no es 4,5, es 45%. El total llegaba aproximadamente a 15.000 millones de euros, que equivale aproximadamente a los 15.000 millones de dólares. Hago la traducción a dólares para aquellos que de otros continentes puedan no imaginarlo, y aquí tenemos la suerte de tener gente que también viene de otros continentes. Esto es solo la aportación que hace la Unión Europea, pero Erasmus es todavía mayor porque las universidades también lo apoyan, también son otras instituciones, fundaciones, por ejemplo esta de aquí. El coste de lo que valdría alquilar este magnífico edificio, pues es parte del proyecto Erasmus, porque no nos cuesta en ese sentido, a Erasmus no le cuesta nada. Sería una cantidad realmente enorme. Son pues enormes las posibilidades, pero las grandes posibilidades significan también grandes responsabilidades. Estarán ustedes de acuerdo que somos responsables moralmente, responsables sustancialmente de gastar esta enorme cantidad de dinero de la mejor forma en interés de la gran familia humana. Utilizo la expresión más inclusiva que se me ocurre, la gran familia humana. Me salto un párrafo porque ya he dicho lo que figura en él. Y paso al párrafo que indica que en realidad que el Erasmus no ha sido lanzado por una autoridad superior que lo ha tirado en paracaídas a las universidades, ni Europa ni los estados nacionales. Erasmus no es una acción de arriba a abajo. Lo fue en el pasado, por lo menos desde el punto de vista formal, pero no se suponía que funcionara. Es una fórmula buena el ponerlo en un tratado o en un acuerdo internacional. Sí, apoyaremos los intercambios culturales, etcétera, pero con la clara intención de que nadie va a hacer nada en ese ámbito. Pues no, en el caso de Erasmus no fue algo que vino en paracaídas desde arriba hacia abajo, sino que ha sido y nació como, y ha continuado siendo desde su nacimiento, una medida o una acción, un programa de abajo arriba. Y los programas de abajo arriba normalmente son mejores porque surgen a partir de una necesidad, mientras que las que vienen desde arriba a veces la inicia alguien que no sufre esa necesidad. Utilizo la palabra universidad
en el sentido de institución de educación superior, porque hay muchas instituciones de educación superior que participan en Erasmus, no son en sentido estricto universidades. Tengo un hito personal en mi campaña, también personal, en pro de lo que se convertiría en el programa Erasmus. Yo tenía dos objetivos, dos misiones, por decirlo así. La promoción de la paz y la democratización de la educación superior. Creo que aquí soy la única persona por mi edad que sabe lo que es una guerra. Una guerra no es escuchar los telediarios diciendo que ha habido 100 personas que han muerto en un país lejano o que ha habido un bombardeo que ha matado a 50 personas en otro lugar. No. Esta es la idea que los más jóvenes, incluidos también los profesores que son mucho más jóvenes que yo, mi experiencia es muy directa. Tuve suerte porque nadie de mi familia murió durante la guerra, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial yo tenía 8 años, era una niña, y lo primero que se aprende en la guerra es que una niña de 8 años se supone que tiene que trabajar para lo que tiene simplemente ante ella, que es su supervivencia. Pues esto es lo que me pasó a mí. A los 8 años estaba haciendo cosas y viendo cosas que hacían los adultos para sobrevivir. Yo vivía en el campo. Muchas familias se habían enviado a las familias al campo y nos levantábamos por la mañana sin saber qué nos pasaría ese día. Esto es lo que es una guerra. Y la gente que recuerda estas cosas es de mi edad y dentro de unos años ya no quedará nadie de ellos. Pues yo tenía 8 años, pero los que estaban combatiendo tenían 20 o 25 años, de modo que ya no viven, ya murieron. Mi otro objetivo era la democratización de la educación superior. No necesita mucha explicación que la educación superior es un privilegio y siempre lo ha sido. Quien quiera que haya conseguido acabar en una universidad ya es una persona privilegiada, porque la mayoría de las personas no llegan ni siquiera a matricularse en primer curso de universidad. Es un porcentaje muy pequeño, alrededor del 3%, y no es necesario extenderse mucho en las explicaciones para demostrar que no es posible que el 97% de la gente en cualquier nación no tenga la inteligencia suficiente para ir a la universidad. Por otra parte, en la historia siempre hemos visto que las familias acomodadas enviaban a los jóvenes, normalmente varones, a que tuvieran una experiencia de vida y de estudio en el extranjero. No se llamaba Erasmus, pero Julio César, que era de una familia rica, fue de Erasmus
a finales del siglo XVIII, el Gran Viaje era una experiencia de 1 o 2 años a través de Europa y sus universidades, y todos sabemos que Goethe hizo esto. Y lo que los jóvenes hacían de las familias que no eran ricas, pues ¿qué es lo que hacían? Pues encontrar un empleo lo antes posible. A veces, pues como maestros de los nobles o de los hijos de los nobles, o era el mayordomo, diríamos, que se ocupaba de las cuestiones materiales, o de lo contrario se habría quedado en su ciudad. Solo esos de baja clase viajaban porque acompañaban a los más ricos. Tengo un recuerdo importante personal. Cuando empecé a hacer campaña a favor de estos intercambios con validación de las asignaturas. Empecé a dar comunicados de prensa, pero normalmente no me hacían caso y no publicaban nada. Pero hubo una reunión en Pisa y creo que el periodista que estaba a cargo esa tarde en la agencia ANSA, la agencia italiana de noticias, entendió lo explosiva que podía ser esta idea. ¿Qué quiere decir? Que se llevan los alumnos de una nación, los envían al extranjero. Bueno, lo único que van a hacer es no hacer nada, eso es lo que se pensaba. Pero se considera que sus créditos adquiridos fuera serán parte de su currículum para conseguir su licenciatura. Bueno, pues esto era una prueba en ese comunicado de prensa y se publicó prácticamente sin cambio alguno de lo que yo dije. Lo único que cambiaron fue el comienzo y el final y la firma del periodista, pero publicaron exactamente lo que yo les dije. La historia del programa Erasmus está entrelazada con el desarrollo de Europa. Piensen ustedes en que desde los tratados de Roma la educación no formaba parte de las competencias comunitarias, pero desde entonces el Consejo de Ministros de Educación, que ni siquiera existía, con el paso de los años conseguimos en que se fuera digiriendo la idea y que se aceptara de que tal vez fuera útil que los ministros de educación de los 6 países se reunieran porque se pudieran decir algo interesante entre sí. ¿Y cómo se llamaría esa reunión? ¿Será una reunión oficial? ¿Un banquete o qué? Así que los que estudiaron los aspectos jurídicos de la integración europea, se sugirió que se profundizara en este tema. Europa, hasta el Tratado de Maastricht y desde el comienzo del programa de Erasmus, la reunión de los ministros de educación
prácticamente no existía. Decidían lo que se iba a aprobar y, naturalmente, tenían que ser unánimes, porque si hubiera sido por mayoría y hubiera objetado a alguien, pues no hubiera ido adelante. De modo que esta forma prácticamente ilegal de proceder duró hasta el Tratado de Maastricht. Quiero señalarles a su atención que el Erasmus no es un programa de estudio meramente, sino un programa de experiencia y de inmersión plena en otra cultura. Y esta experiencia se hace en el entorno apropiado, porque las universidades, después de todo, no son tan distintas entre sí. Están los estudiantes, los profesores, los tablones de anuncios, los exámenes, los comedores, las residencias. Bueno, se reproducen prácticamente el mismo esquema unas y otras. Y naturalmente los alumnos se divierten mucho. Pero yo también lo hice cuando disfrutaba de becas. Pero cuando uno se divierte y se interesa, produce a lo mejor más en una hora que cuando uno estudia de una manera pues más tediosa y sin tanto entusiasmo. En conclusión, esta experiencia, si saben de algún monje, pregúntenle y díganle que les expliquen qué es una experiencia. Lo saben mucho mejor que yo, porque en una experiencia introducen lo que se aprende y es muy distinto de lo que se aprende de una lección dada por un profesor o de lo que uno lee en un libro. En una experiencia uno aprende directamente de una realidad sin pasar por categorías lógicas. Y esto es lo que hace esto diferente, porque lo que se aprende de las palabras, sean habladas o escritas, produce solo, pues sí, más palabras. Mientras que lo que uno aprende de una experiencia produce una conducta, lo que es muy distinto. No es necesario que los europeos sepan las citas de los autores que han hablado sobre la convivencia o qué bonito es tener un diálogo. Es muy fácil enseñar eso. Se cita tal página o tal otra y con eso uno va delante de un profesor, le cuenta todo eso y entonces se pueden después comportar de una manera totalmente distinta. Bueno, pues Erasmus es una experiencia. Los intérpretes tienen mi texto. Sí, pasamos a la página correspondiente, la divulgación de la información para los solicitantes futuros de Erasmus+, se maneja muy bien a través de las oficinas que se encargan de esta tarea. Cada universidad tiene su personal que cobra por esto. Pero existe información
también en la página web. Cuando empezó el programa Erasmus, uno tenía que apoyarse en información impresa. Me acuerdo llevando un enorme montón de papeles cuando yo iba de una reunión internacional a otra, recogía papeles aquí y allá, me los llevaba en la maleta para casa. La información era en papel en aquellos momentos. Pero aquí tengo algunas sugerencias que hacer. La información de persona a persona tiene un valor especial. La comunicación principal en la era de Internet sigue siendo la comunicación directa entre las personas, en este caso entre estudiantes o entre profesores o entre las personas que organizan estos intercambios. Ahora nos vamos a poner en contacto con otros continentes. Posiblemente haya personas en otros continentes que estén interesados en entrar en este mundo de los intercambios. Pero hemos de afrontar la realidad. El rellenar los formularios europeos es difícil. En primer lugar, uno tiene que saber muy bien inglés y que sea también capaz de entender las expresiones generales que se emplean en los documentos comunitarios, porque han pasado por distintas culturas antes de ponerse en términos generales, lo que quiere decir que pueden ser difíciles de abordar. ¿Cómo se podría entrar en este mecanismo? Pues mi mejor idea sería simplemente sean ustedes humildes. Métanse en algún proyecto que sea interesante de alguna manera para ustedes. Es como empezar a andar en bicicleta. Escribir un libro sobre cómo aprender a andar en bicicleta es comparable a escribir un libro sobre cómo aprender a rellenar estos documentos. No produciría realmente muchos resultados. Pero si uno se hace amigo de quien lleva un proyecto aquí o allá o cuando uno está con alguien que anda en bicicleta y le dice vamos a ver cómo lo haces, pues uno aprendería así. De modo que mi sugerencia, que es la que yo les hago a ustedes para que se la pasen a los amigos suyos que no estén informados, díganles, escríbele a algún colega de cualquier país europeo. En Europa, cualquiera que trabaje en una universidad como profesor o en otra labor sabe cómo participar. Que les digan, quiero incorporarme como socio a uno de sus proyectos, aunque yo no tenga uno. Hasta ahora esto ha funcionado. No quiero extenderme más tiempo, voy a estar aquí los 3 días para escucharles a ustedes y tendremos la oportunidad de hablar, de charlar y por consiguiente muchas gracias por todo y gracias por su atención. Con mucho gusto escucharé sus aportaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por compartir con nosotros esta, primero, experiencia personal de lo que ha sido la historia y la creación del programa Erasmus. Sin duda,
lleno de retos y de barreras que bien subiste superar. También por darnos esta visión de lo que realmente supone Erasmus para la juventud y para el futuro de Europa, como un valor añadido a nuestras vidas. Y digo nuestras porque muchos de los aquí presentes somos hijos de tu proyecto. Y muchas gracias por compartir con nosotros este momento, porque para nosotros es muy importante. Creo que es una oportunidad tener a Sofía aquí, además dispuesta a tener un diálogo con ella, a contestar algunas de sus preguntas. Además, hay incluso alguna persona que está haciendo una tesis doctoral en la que ella es parte de esa investigación, con lo cual, pues oportunidades como estas no se pueden desaprovechar. Así que antes de tomarnos el café tenemos unos minutos para preguntas que podáis sugerir. Non dire domande, preguntas, di contributi. Para contribuciones que queréis hacer para que ella pueda seguir desarrollando el programa Erasmus. Entonces, vamos a ver, ¿tenéis alguna cuestión? A ver, por ahí atrás, Enrique, ¿os presentáis antes de hablar? Decís quiénes sois y hacéis la intervención. Sí, soy Enrique Hernández. La contribución en realidad sí que es una pregunta porque me ha generado una duda en torno al incremento presupuestario, si tiene la cifra de ese aumento. Could you repeat? Sí, el aumento. ¿Puede repetir la pregunta? Del presupuesto en 2014. Así mejor. El incremento del 45% del presupuesto de Erasmus en 2014 es parte de la transición de Erasmus a Erasmus Plus, es decir, ¿ese incremento afecta a todo Erasmus Plus o solo a parte de Erasmus Plus educación? Lo pregunto porque desde la perspectiva de la investigación con las organizaciones juveniles, como Erasmus Plus sumaba Erasmus Plus Educación, que era el antiguo Erasmus, Erasmus Plus Juventud, que antes era... Todo pasa de Erasmus Educación. Todo aumenta el 45%. Gracias. I don't know if... No sé si habrá parte a la que se haya dedicado un porcentaje mayor, no lo sé, pero el 45% que menciono se refiere al conjunto del proyecto, incluyendo esas partes del proyecto a las que se le da otro nombre, porque el Erasmus Plus absorbe también otros programas que tienen diferentes denominaciones. Independientemente de cómo se diga, hay dinero para todos, así que les animo a que por lo menos lo intenten. Porque al sumar algunos programas, algunas organizaciones de sociedad civil europea criticaban que la absorción de Erasmus Plus de programas como antes eran Juventud en Acción suponía una reducción de la importancia de esos otros programas absorbidos. Pero me parece interesante que no se haya traducido en términos económicos. Let me see if I can give you a few examples. Voy a intentarle dar otro ejemplo. Cuando quiere hacer un trabajo de investigación o iniciativa, lo principal es hacerlo. Luego ya vendrá la etiqueta, que no es tan importante. Me gustaría leerle lo que puede financiarse en este paraguas de Erasmus Plus, y esto yo creo que le dará la idea de que se puede hacer prácticamente lo que usted quiera. Déjeme que lo encuentre. En mi discurso había preparado 3 ejemplos de las iniciativas abiertas a todo el mundo. Pero la guía Erasmus Plus tiene 100 páginas.
y necesita un trabajo muy amplio de exégesis, porque como todo texto legal, este texto es el resultado de una negociación muy larga. Y en la guía Erasmus Plus no pone en ningún sitio preciso este programa está abierto a todo el mundo. Por lo menos yo no he encontrado esa frase en las 100 páginas, pero sí hay algunas frases en esta guía que, por así decir, se ve por dónde vienen, cuál es el origen. Porque la frase original era algo así como: esta acción está reservada para países de la Unión Europea. Y entonces alguien dijo: bueno, ¿y por qué solo para los países de la Unión Europea? No podemos decir eso. En algunos casos debería ser posible abrirlo también a países no europeos, no de la Unión Europea. Y como resultado de ello, la frase suena algo parecido a lo siguiente: esta acción está reservada a países que pertenecen a la Unión Europea o no. O no significa exactamente eso, al resto del mundo, todo el mundo. Así que tienen que estar preparados, tienen que estar listos para hacer una exégesis de este texto legal. Lleva mucho tiempo, es molesto incluso, pero se encontrarán cosas muy, muy bellas. Le daré algún ejemplo sobre las etiquetas bajo las que se puede hacer prácticamente cualquier cosa, siempre que sea una buena idea, que esté bien organizada, siempre que se lleve a cabo y pueda llevarse a cabo, porque las leyes de la Unión Europea son muy estrictas, es decir, no están listos para financiar una iniciativa que no sea realmente seria. Tiene que ver con el Servicio Europeo Voluntario. Esta iniciativa, que se llama Servicio Voluntario Europeo, permite que los jóvenes, incluso si no tienen un título académico, entre 17 y 30 años, que expresen su compromiso personal a través de un servicio voluntario a tiempo completo, no remunerado, hasta 12 meses en otro país, dentro o fuera de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto de dentro o fuera de la Unión Europea? Pues en cualquier sitio del mundo. Y luego dice: los jóvenes voluntarios reciben la oportunidad de contribuir al trabajo diario de organizaciones que traten, aquí está la lista que yo llamo un cajón desastre. Organizaciones que traten políticas e información de los jóvenes, desarrollo socioeducativo y personal de los jóvenes, compromiso cívico, cuidados sociales, inclusión de las personas en situaciones de desventaja, medio ambiente, programas educativos no formales, competencias de ordenador, cultura, creatividad, cooperación, desarrollo, etc. Esto lo he sacado de la guía Erasmus Plus. Por tanto, lo que les digo es que no dejen de pensar en ello, no dejen de hacerlo. Lo que tienen que hacer, como decíamos, será un ejercicio de exégesis. Y si tiene una buena idea, como ya decía, la podrá llevar a cabo. Creo que quizás esto es demasiado honesto, demasiado sincero, pero así espero que haya dado una respuesta a esta pregunta. Si me permite hacer una pregunta.
me gustaría que volviéramos a hablar del tema de los años 70, cuando desarrolló la idea y se la transmitió a las instituciones. Fue un periodo complejo en los años 70 porque la Unión Europea quería desarrollar enfoques políticos comunes, pero había ataques por todas partes a la comunidad europea. Por ejemplo, los medios de comunicación utilizaban palabras como euroesclerosis, por ejemplo. Creo que fue un periodo interesante también y se lograron consolidar algunas instituciones, algunas ideas de la Unión Europea. En cuanto al plan y al concepto que tiene usted, ¿quiénes han sido sus defensores a ultranza y quiénes han sido sus detractores? Bueno, ha habido dos categorías muy diferenciadas. Me voy a poner de pie para responderle. Yo estaba convencida de la idea que tenía, estaba intentando convencer a los demás, es lo que hace todo el mundo, por supuesto. Normalmente me topé con unos obstáculos firmes, pero los burócratas solo querían algo si conseguían algo a cambio. Me prohibían hacer algunas cosas, parecía que era un crimen lo que yo quería hacer. Le voy a decir las palabras que utilizaban contra mí. Decían, señora, deje ya esta idea tan extraña como en italiano se dice como los italianos, los caballos italianos Balzan, que son como unos caballos locos. Esta idea nunca va a salir adelante, así que déjelo ya. Pero, ¿qué cree usted? Que si un estudiante italiano va a Alemania y ve cómo son las chicas alemanas, pues no va a estudiar. Y yo lo que decía era que si un estudiante italiano, si no le gusta estudiar, puede hacer lo mismo en Italia. ¿Va a dejar de estudiar si está en Italia? Va a hacer lo mismo, pero ¿lo va a hacer en Italia y va a ir detrás de las chicas italianas? No, así no es como funciona. Hay una diferencia y es que no podemos mandar a un estudiante italiano a contaminar, repito, nuestra cultura nacional. Voy a estudiar a París, por ejemplo. Yo nunca he sabido de nadie que diga voy a estudiar a París y eso hace que contamine la cultura nacional. No, esto es lo que me decían los burócratas. No contábamos con muchos instrumentos para persuadirles. Mi principal baza era escribir memorandos muy sintéticos, muy breves, en italiano, en inglés, y dárselos en mano a cualquiera que fuera alguien o a cualquiera que estuviera interesado en el tema. Piense, una vez, en el pasado yo fui ministra de Educación en Italia. Recuerden que el ministerio es un lugar, un edificio enorme con pasillos enormes, y una vez me encontré al otro lado del enorme pasillo un director al que quería darle el memorando, así que me fui corriendo a buscarle. No le veía cuando llegué, miré por todas partes. Se había escondido detrás de una columna para evitarme, para que yo no pudiera darle el memorando.
porque ya le había dado demasiados, no quería otro que viniera de mí. Estos serán los burócratas. Una frase más. Señora, deje ya esta idea. Es imposible, es ilegal. Porque nosotros no objetaríamos, no pondríamos ninguna pega, pero el ministro es el que no lo va a hacer. Así que fui directo al ministro de Educación, porque sabían que estaban equivocados, que no debían ponerme trabas, estaban intentando denegar o decir que ellos no tenían esa responsabilidad. No era el ministro de Educación el que tenía que hacerlo. Y entonces me dijo el ministro, no es responsabilidad mía, es la del ministro de Asuntos Exteriores. Y dije, ¿dónde está la oficina? Que voy ahora mismo. Y esto es algo que yo he repetido en mis libros, porque creo que debería darles vergüenza. No he escrito cuál es el nombre de esa persona, no creo que esto esté bien, pero un hombre que tenía 60 años cuando yo tan solo tenía 30. Pero insistí y me dijeron, señora, bueno, más bien me dijeron, señorita, que era una manera de devaluarme, era una manera de llamarme algo un poco peor. Me decían, señorita, que le voy a decir esto en una frase, le voy a decir esto muy claramente. Un estudiante italiano tiene que estudiar en Italia. Estudiar en el extranjero es algo inevitable. Tenemos que aceptarlo cuando sea estrictamente necesario únicamente. Si un estudiante ha estudiado en el extranjero porque tiene su familia en el extranjero, porque es hijo de un diplomático, entonces sí reconoceremos los créditos al haber estudiado en el extranjero. Pero si el estudiante se ha ido al extranjero para estudiar allí, entonces no vamos a reconocer estos créditos. Eso es lo que nos decía la burocracia. Los académicos. Cuanto más importantes eran los académicos, era más fácil persuadirles. Le daré 2 ejemplos. El primero, el profesor Billy. Tenía muy buenas credenciales para considerarle un científico, porque era presidente del Instituto Italiano de Física Nuclear. Unas buenas credenciales. Una vez tenía unos documentos en mi mano y aproveché la oportunidad y le dije, propongo esto y lo otro, y me dejó hablar durante 30 segundos y luego me interrumpió y me dijo, es una buena idea. Y yo quería que firmara y me dijo rápidamente, ¿dónde tengo que firmar? En 30 segundos me dijo, buena idea, ¿dónde firmo? Otro ejemplo. El profesor Contini. Catedrático con mucho poder en la Universidad de Florencia, profesor de literatura italiana en la Universidad de Florencia. Esto ya le da un cierto rango, un cierto postín. Por cierto, no les he contado que durante todo este tiempo no tenía prácticamente dinero. Así que me reunía con los grandes académicos porque pensaba, si logro su firma, no habrá nadie que pueda objetar si tengo la firma de los grandes académicos. Porque si yo soy simplemente una profesora joven, una señorita italiana, nadie me va a hacer caso. Pero si mi documento, mi misma idea está firmada por personas con credenciales, será muy buena idea.
Así que les pedía a los directores que nombraran a un gran académico, pero tiene que ser uno que no fuera faccioso, es decir, que estuviera posicionado en un extremo. Tenía que ser alguien que tuviera el reconocimiento de todos. Una de las personas que vino fue este profesor Gianfranco Contini. Pero no tenían dinero para pagarle el alojamiento a estas personas importantes. Por tanto, yo tuve que organizar una reunión que empezaba a las 11 de la mañana y se suponía que iba a acabar a las 4 de la tarde y así todos podían volver a sus hogares, a sus ciudades de origen. Por supuesto, me equivoqué porque ya había preparado todo, incluso el texto que se suponía que fueran a firmar. Se pueden imaginar a todos estos académicos tan prestigiosos y que yo, tan joven, sin tanto prestigio, les diera ya el documento para firmar. Esta persona miró mi documento y pidió la palabra, fue el primero en pedir la palabra y dijo lo siguiente. Bueno, he echado un vistazo a este documento y es muy, muy interesante. Pero es algo importante también que necesita madurar. Necesitamos examinarlo con calma, quizás más de una semana. Estoy seguro de que entienden el lenguaje académico y este documento no está redactado en un lenguaje académico. Yo estaba desesperada porque no tenía dinero para otra reunión. Así que fui a hablar con esta persona y le dije, profesor Contini, he sido yo la que ha redactado este documento, solo yo. Porque estoy haciendo esta propuesta porque puede haber en los currículum de los estudiantes lagunas o solapamientos. Pero todo esto se compensará con creces al tener el estudiante una mayor visión cultural. Y el profesor Contini no me respondió, no dijo ni una palabra. Se dirigió de nuevo a sus colegas y ni siquiera pidió la palabra. Siguió como si nada y dijo, por supuesto, estoy de acuerdo de que todos podemos estar de acuerdo en todo lo que está escrito en este documento y sugiero que lo examinemos rápidamente, lo aprobemos y si la experiencia en el futuro nos demuestra que hay necesidad de modificar el documento, pues podemos hacerlo posteriormente, lo que significaba que sí lo aprobaban. Este profesor no me había dicho nada, simplemente le dije estas pocas frases que les he reproducido aquí. Era la reacción más habitual de los grandes académicos. Un gran académico que me acompañaba a visitar a ministros. Profesor de una universidad francesa, me parece que está aquí. Me gustaría que me invitaran, porque seguro que su anterior presidente estaba encantado con el programa Erasmus, y me gustaría organizar algo grande el 13 y 14 de octubre, cuando haya celebraciones por el 30 aniversario de Erasmus. Los franceses no saben que tienen vínculos importantes con Erasmus. Creen que se lo deben a Mitterrand. Mitterrand estaba al final de esto, pero en 1969 participaron los franceses. Quizás soy
la única que puedo contar la historia y me encantaría que me invitaran a algunas de estas reuniones porque creo que los méritos históricos son algo esencial en el ámbito cultural. Y los méritos culturales deberían ser reconocidos y honrados como tales. Espero que me inviten. Pero estos serán tan solo unos ejemplos de las reacciones que obtuve. Por supuesto, ni que decir tiene que ha sido una pregunta muy acertada. Muchas gracias, Sofía. Habéis oído una campanita que ha sonado 3 veces hace un ratito. Quiere decir que bueno, pues, hemos cumplido con el tiempo que teníamos asignado a esta parte. Entonces, como Sofía va a estar con nosotros durante estos 3 días, tendremos muchas más oportunidades para hablar con ella y seguir discutiendo y pues, investigando todo ese trabajo que hizo. Pero estaréis de acuerdo conmigo que era imposible negarse a seguir esta idea que tuvo y que finalmente fue exitosa, por su personalidad, por su entusiasmo y sobre todo por su energía a la hora de transmitir todas estas cosas. Sofía, muchas gracias y la despedimos con un fuerte aplauso. Pasamos al café al otro lado.